voy a hablar sobre el mal de la iglesia de Corinto. ¿Cuál era el mal de la iglesia de Corinto? Y en la iglesia del Señor, hermano, hay ciertos males, óigame bien, que hay que combatir con amor, sabiduría, paciencia, espiritualidad y mucha prudencia. Pero existen algunos males que por su impacto nefasto, dañino, deben ser tratados con urgencia. El tema de esta ponencia trata de uno de los más peligrosos males que aquejaba a los cristianos de Corinto y que hoy se repite con mucha frecuencia entre los cristianos de la actualidad. Esa terrible enfermedad espiritual que mermaba la salud espiritual de aquella antigua iglesia daba gran ventaja a Satanás sobre los santos. Pablo señala su gravedad y también de los principios para curarse de ella. Permítanme darle el nombre de tan destructora enfermedad: la ruptura de la unidad de la iglesia. ¿Qué se entiende por la unidad de la iglesia? Tratar, hermano, de definir la unidad de la fe no es un asunto para hacerlo superficialmente o a la ligera. Se requiere de mucha reflexión y estudio de la palabra de Dios. Existe y se dan conceptos no claros por un lado y en otros casos definiciones falsas de lo que se debe entender por la unidad de la iglesia. Pablo nos da algunas pautas para poder definirla. Fíjense, en primer lugar declara que la unidad de la iglesia no es una obra humana. La unidad de la iglesia no es una obra humana, sino del Espíritu Santo. Gloria al Señor. En Efesios 4:3, donde leímos, dice, nos llama a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Es el Espíritu Santo, el cual es Dios omnipresente, omnisciente y todopoderoso, quien crea la unidad de la iglesia. O sea que la unidad de la iglesia es una obra de Él. Gloria al Señor. En segundo lugar, declara que tal unidad debe ser dada en el vínculo de la paz. Tal unidad tiene que ser dada en el vínculo de la paz. Esto es crucial, ya que en un contexto de guerra, de contienda, de pleito, de mala sospecha, de celos amargos, no se puede dar una unidad genuina entre los cristianos. Quienes predican el evangelio deben hacerlo poniéndose el calzado del apresto de la paz. Gloria al Señor. Y en tercer lugar, hermano, declara que el deber de la iglesia nuestro deber como iglesia consiste en guardar dicha unidad, no crearla. Es nuestro deber ser diligente en trabajar para que no se rompa la unidad del pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo podemos definir la unidad de la iglesia? Fíjese, es la obra única y exclusiva del Espíritu Santo, por la cual mediante su poder mantiene unido a los verdaderos miembros de la iglesia de Cristo. Esta unidad es de naturaleza espiritual. Ojo, gloria al Señor. Ojo, la verdadera iglesia. No es que nosotros le vamos a andar diciendo amén a todo y que estamos unidos con los testigos de Jehová y que estamos unidos con el que está en bochinche y que estamos unidos con el que no predica la Biblia. No. Pero sí tiene que haber una unidad entre los verdaderos miembros de la iglesia de Cristo. Y lo digo porque conozco iglesias donde es terrible, pues, iglesias que son divisoras desde sus raíces, de sus líderes. En estos tiempos se levantan las iglesias y quieren pasarle por encima a otras iglesias. O sea, no se da el vínculo de la unidad. Y esto es algo que está en la Biblia. Gloria al Señor. Y si nosotros vemos esto, entonces puede ser que más adelante lo tomemos como ejemplo. Si nosotros vemos esto de nuestros líderes, entonces más adelante lo podemos tomar como ejemplo. Por eso tenemos que enseñarlo o enseñar lo que dice la Biblia. ¿Qué razones presenta Pablo por las cuales
el pueblo del Señor debe trabajar para guardar la unidad del Espíritu o la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia nos dice que somos un solo cuerpo en Cristo. El apóstol nos dice que hay un cuerpo. Cuando usa la figura de un cuerpo es para hablarnos de la unidad de la iglesia. En Romanos desarrolla el concepto de la iglesia como un cuerpo. Dice, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Romanos 15, verso 5. Todo esto lo dice para hablarnos de la unidad de la iglesia y también de la multiplicidad de sus funciones, de sus dones, dados a todos sus miembros. Existe una profunda relación e interrelación entre todos los miembros del cuerpo de Cristo. Esa interrelación es tan profunda que cuando un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Fíjense, esta mañana yo estaba leyendo en un grupo de Facebook de amistades cristianas de todos los países, un grupo allí, gloria al Señor. Y había una contienda, hermano, entre los creyentes, había una contienda y uno escribía una cosa y el otro le escribía otra y con la palabra serían. Y hermano, yo llegué y me metí y leí, hermano, ¿qué pasó? O sea, Dios nos llamó a qué? A eso nos llamó el Señor. Dios nos llamó fue a paz, Dios nos llamó fue a santificación. Dios le bendiga. ¿Me entiende? Dios nos llamó a hacer la obra unificadora, mantener el vínculo de la paz, porque es una obra que ni siquiera nosotros creamos. Bendita sea la gloria del Señor. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, como dice 1 Corintios 12, 20, 21, hermano. Iglesia donde los hermanos están contra los líderes, no estamos en sujeción. Entonces, hermanos, se prestan, muchas cosas se prestan para la diferencia o para la ruptura de la unidad que Dios nos manda a tener como iglesia. Nos dice que nos une un solo espíritu. Fíjense, la expresión un espíritu nos habla del Espíritu Santo, el cual le ha sido dado a todo verdadero hijo de Dios. Todo el que es verdadero hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el vínculo espiritual que une a todos los creyentes. Es el vínculo que une a todos los creyentes. Este se ve en lo que dice Pablo en 1 Corintios 12:13. Dice, dos cosas resaltan en este texto que quiero hablar. Que todos fuimos bautizados en un cuerpo por un solo espíritu, sean judíos, gloria al Señor, sean esclavos, sean libres. Esto nos habla de la obra del Espíritu Santo, introduciéndonos como miembros en el cuerpo de Cristo por la obra de la regeneración o del nuevo nacimiento. Esta obra del Espíritu es llamada por los teólogos bautismo del Espíritu, que no se debe confundir con el bautismo en el Espíritu Santo, la cual es una obra de Cristo, mediante la cual nos sumerge en el Espíritu Santo para llenarnos, de poder y para poder servirle. Gloria al Señor. Que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En esta expresión, hermanos, los entendidos en la Escritura ven una alusión al bautismo en el Espíritu Santo y otros a la venida del Espíritu a morar en el creyente. Al instante de nacer de nuevo, quizás se refiere a ambas experiencias. Lo importante de esto es que nos muestra la base teológica de la unidad de la iglesia. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Cuántos van conmigo? Y que tal unidad, hermano, de la iglesia elimina toda barrera racial, de clases sociales, gloria al Señor, o de diferencia sexual, como dice Gálatas 3:28. Claro, nosotros no hacemos acepción de personas. Aquí puede venir cualquier persona a la iglesia, sea como sea. Hermano, mire que esta mujer cree que es hombre. Bueno, ya puede venir a la iglesia, pero debe ser transformado. ¿Sí? No, hermano, que este hombre se vestía como mujer y eso, pero quiere aceptar a Cristo.
Gloria al Señor. Bueno, hermano, puede venir a la iglesia. Nosotros no hacemos distinción de raza, distinción de nada. El que viene al Señor, Él no le echa afuera. Gloria a Dios. Pero, sí, ojo, debe cambiar su vida. No es que lo vamos a aceptar como sean, como... No. Tiene que haber un orden explícito en lo que dice la Biblia. Gloria al Señor. Nos dice, hermano, que nos une una misma esperanza en nuestra vocación. ¿Cuántos saben lo que es una vocación? ¿Qué es una vocación? ¿Qué es vocación, hermana María? ¿Qué es una vocación? ¿Qué es vocación, hermana Daireli? Tener amor hacia lo que uno quiere. ¿Qué es vocación, hermana Silviana? Similar a eso, pues, así cuando, por ejemplo, una maestra viene a enseñar, pues, y no soporta a los niños, bueno, tiene vocación para eso. O sea, tiene que querer estar con ellos, querer enseñar, buscar la manera de que ellos aprendan. Cuando una persona es así, como tiene vocación para los niños. Tiene que gustarme lo que yo hago. El apóstol dice que relaciona la unidad de la iglesia, que la relación de nosotros es que a nosotros nos debe gustar esto. O sea, no podemos venir a la iglesia, oye, no, yo vengo a la iglesia, pero no me gusta. No, a mí me tiene que gustar esto. Porque yo tengo vocación de ser hijo de Dios, yo tengo vocación de ser cristiano, yo tengo vocación ¿me entiendes? Gloria al Señor. Esto me debe de gustar. Esta es la unidad. Y que ella es la unidad por una misma esperanza. Esta esperanza se relaciona con dos cosas que motivan a la iglesia a seguir firme y adelante. Fíjese, la vocación que nosotros tenemos no es una vocación cualquiera. La vocación que nosotros tenemos, la tenemos con una esperanza. ¿Qué esperanza tiene usted en el mundo? ¿Qué esperanza tiene usted allá afuera? En el mundo. Solo, sin nadie que lo ayude, con un futuro escalofriante, podríamos decir, en el infierno, perdido. Gloria al Señor, una condenación eterna. Gloria a Dios, aleluya. Pero, gloria al Señor, aquí nosotros dice la Biblia que tenemos una esperanza. Tito 1:2 dice la esperanza de la vida eterna. Y Tito 2:3 dice la esperanza del arrebatamiento. La esperanza del arrebatamiento, de la parusia. Gloria al Señor. Bendito sea la gloria del Señor. De que Dios nos tome y nos lleve con Él. O sea, mientras que nosotros tenemos esa esperanza, mientras que nosotros nos movemos, gloria al Señor. Aleluya. En esa esperanza, porque nosotros debemos tener esa esperanza. ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es lo que usted piensa? ¿Qué es lo que usted cree? O sea, caminar sin Cristo es caminar allá afuera, a la buena de lo que venga a nuestra vida, sin esperanza ninguna. Gloria al Señor. En Cristo nosotros tenemos esperanza. En Cristo nosotros pensamos y estamos firmes de que vamos a tener una vida eterna, de que en cualquier momento va a venir Dios y nos va a llevar con Él, de que Dios nos va a ayudar y en cualquier circunstancia Dios nos va a suplir, nos va a bendecir, nos va a guardar. Gloria al Señor. Entonces tenemos esperanza. Pedro llama a tal esperanza la fe cristiana, una esperanza viva. Primera de Pedro 1:3. Una esperanza viva, no una esperanza muerta. Yo voy a ver si hoy me gano unos reales en los animalitos, para ver si yo me gano unos reales, bueno, como hoy. Vamos a ver qué hago yo hoy, vamos a ver qué. No, nosotros tenemos una esperanza viva, una esperanza viva. No importa lo que piense el hombre, lo que piense la gente, no, nosotros sabemos que nuestra esperanza está viva. ¿Sabe por qué? Porque nuestra esperanza no está puesta en hombre, nuestra esperanza está puesta en Cristo Jesús.